Bueno, mis amados estudiantes, saludos en el Señor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, nos encontramos en estos momentos en Alemania y justamente detrás de mí se encuentra la puerta de la iglesia de Marburg. Y la iglesia de Marburg es histórica, bueno, fue construida en el siglo XIII y fue durante todo un gran periodo de tiempo una iglesia católica romana, y ya para el siglo XVI, con la reforma protestante, esta inmensa iglesia se convierte en una iglesia protestante y ha seguido operando como una iglesia protestante hasta el día de hoy. Ahora bien, no sé si usted había escuchado alguna vez en su vida de la ciudad de Marburg, el pueblito de Marburg. Quizás usted nunca ha escuchado hablar acerca de él, pero tiene una gran importancia histórica, ya que debido a que fue aquí donde Martín Lutero y Ulrich Zwingli se reunieron, aquí es donde ocurrieron los famosos coloquios o discusiones acerca de la Santa Cena, las posiciones teológicas distintas que había aún entre los reformadores. Fue aquí donde el punto de reunión en el cual Lutero y Zwingli se encontraron, y pese a que hubieron discusiones y hubieron conversaciones, nunca hubo nada en concreto. Así que bueno, esa es parte de la historia de esta comunidad. Aquí se encuentra hoy día una ciudad universitaria mayormente, y se encuentra en medio de toda una zona rural aquí en el centro de Alemania. Así que eso es parte de lo que estamos nosotros visitando y viendo en esta travesía a lo largo y lo ancho de este gran país de Alemania. Mientras tanto, pues les invito a que sean parte de este curso. En esta sesión estaremos hablando acerca de la iglesia y el Estado. Y bueno, mis amigos y estimados estudiantes, estamos en esta sesión hablando acerca del tema de la iglesia y el Estado. Y cuando nosotros hablamos del tema de la iglesia y el Estado, casi siempre la gente tiende a pensar en el poder político y social que ejerció la iglesia de Roma durante la Edad Media. Sin embargo, y pese a que eso es cierto, las raíces de todo esto comenzó mucho tiempo antes del periodo de la Edad Media. En el año 313, el emperador Constantino hace el famoso Edicto de Milán, en el cual hace la fe cristiana como la religión oficial del Imperio Romano. Y es en ese momento en cual el Estado comienza a hacer una amalgamación con la iglesia cristiana. Es a partir de ese momento que tenemos nosotros una relación de iglesia y Estado, la cual en algunos momentos vamos a ver en sus comienzos el Estado teniendo control sobre la iglesia, pero eventualmente la iglesia toma el control político. Así que vemos que sí, en el comienzo fue muy beneficioso, ya que el cristianismo había sido tan perseguido por tantos años, y poder ver que luego de tanta persecución y de tanto sufrimiento, vemos que mediante el Edicto de Milán, la iglesia finalmente puede sentirse, digamos, libre de ser perseguida por causa del evangelio. Así que tenemos historiadores como Eusebio, quienes fueron muy favorables de todas las cosas que hizo Constantino, pese a que Constantino vino a convertirse en cristiano en su lecho de muerte. Así que su récord no es un récord muy, muy bonito, muy hermoso que digamos. Pero no podemos olvidar que la decisión de este Edicto de Milán cambió por completo
el panorama de lo que era la iglesia cristiana hasta ese momento. Así que vemos que durante los primeros 300 años, la iglesia, que se caracteriza por dedicarse exclusivamente al aspecto espiritual de las personas, toma un cambio radical. Claro, en ese comienzo Constantino también utiliza la iglesia y vemos que eventualmente unos y otros se benefician de este cambio. Cuando nosotros hablamos de iglesia, yo quiero hacer la aclaración de que estamos hablando primariamente de la iglesia de Roma, la cual es dirigida por el Papa desde sus comienzos. Así que vemos una relación de control. Vemos, por ejemplo, que Constantino da las órdenes de que se establezcan concilios ecuménicos para dilucidar temas acerca de la naturaleza de Cristo. Esto no fue una decisión de la iglesia, esto fue una orden que dio Constantino, y todos los líderes de la iglesia se reunieron en Nicea para poder dilucidar este asunto. Y vemos que a partir de ahí, otros emperadores como Teodosio, por ejemplo, quien obliga a que todos los ciudadanos del Imperio Romano obligatoriamente se hicieran parte de la fe cristiana. Así que vemos que en este comienzo pues había un control de parte del Estado en todos los asuntos de la iglesia. Y vemos que doctrinas como la que usted y yo promulgamos con respecto a la naturaleza de Cristo, cuando nosotros vamos a estudiarla desde un punto de vista puramente histórico, pudiéramos llegar a la conclusión de que no necesariamente el Espíritu Santo estaba envuelto en este proceso, sino más bien influencias políticas, las que tomaron decisiones a doctrinas que hasta el día de hoy han sido doctrinas básicas y centrales de la Iglesia de Jesucristo. Y eso usted quizás no lo puede decir de un púlpito en la iglesia porque causaría confusión. Y aún en estos momentos yo estoy tomándome un riesgo muy grande en decir lo que estoy diciendo, porque quizás usted pueda confundirse con lo que acabo de decir. Lo que yo quiero decir realmente es que muchas de estas doctrinas, incluyendo doctrinas acerca de la naturaleza de Cristo, han sido algo de discusión desde la incepción de la iglesia hasta el día de hoy. Y ninguno de nosotros podemos poner a Dios y su naturaleza en una cajita. Ninguno de nosotros tenemos la capacidad humana, porque nuestra mente es finita, para poder decir esto es la verdadera naturaleza de Cristo o esto no lo es. Y es debido a eso que tenemos posiciones con respecto a la naturaleza de Cristo en diversas posiciones de acuerdo a las iglesias que hay, particularmente algunas de las iglesias del este, que tienen una posición muy diferente a la que usted y yo quizás apoyemos. Y debido a eso tenemos que entonces tomar en consideración que no necesariamente hay gente que tiene falsas doctrinas, sino que probablemente es un deseo dentro de nuestra naturaleza humana, por así decir, de tratar de lograr entender estos aspectos, los cuales cuando nosotros vamos a la profundidad de la historia no lo podemos primeramente explicar, porque es algo que tiene que ver con la esencia de Dios mismo. Y eso es algo que nosotros humanamente no podemos entender. Y en segundo lugar, podemos ver claramente una manipulación política por parte del Imperio Romano para tratar de ellos unificar la iglesia en una serie de doctrinas uniformes y a la misma vez mantener un total control de la iglesia. Y esa es, desde el punto de vista histórico, una realidad que no podemos evitar ni obviar. Así que vemos nosotros que esto que comenzó como una manipulación de parte del Imperio Romano se convierte más adelante en un proceso en el cual, según el Imperio Romano va decayendo, va la iglesia tomando más y más control político en Roma. Y es por eso que, por ejemplo, ya cuando para el año 800 Carlomagno es coronado como emperador del Santo Imperio Romano, lo hace con el apoyo de la iglesia. Quien lo corona como emperador del Santo Imperio Romano es el mismo Papa. Y vemos ya ahí una tendencia desde ese momento en adelante en el cual todas las noblezas europeas consultan a Roma antes de tomar cualquier decisión de envergadura política
debido a que la autoridad papal era suprema a lo largo y lo ancho de Europa durante ese periodo histórico. En el caso de la Iglesia del Este, pues la historia quizás es un poco más diferente. En la Iglesia del Este tenemos la situación de que el Islam domina toda la región del Este. Vemos también que aún en el periodo del Imperio Bizantino, la Iglesia sí tenía influencia con el gobierno, pero no el nivel de influencia que tuvo o que tiene, logra obtener, por así decir, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Así que vemos entonces que la Iglesia del Este, con varias excepciones, no logra obtener esa dominación política. Yo pudiera decir que de todas las iglesias del Este hay dos que sí han mantenido hasta el día de hoy cierta influencia política en la vida nacional. Una de ellas es la Iglesia Ortodoxa griega y la otra es la Iglesia Ortodoxa rusa, las cuales aún en el periodo comunista la Iglesia rusa mantuvo siempre cierta influencia, y el gobierno comunista de la Unión Soviética tuvo que, pese a que era un gobierno ateo, tuvo que adoptar ciertas medidas a fin de mantener a la población calmada, y eso lo vemos nosotros históricamente. Y hoy día que ya pues no existe la Unión Soviética, Rusia tiene una gran influencia de parte de la Iglesia Ortodoxa rusa. De la misma forma que si usted va a Grecia hoy día, la Iglesia Ortodoxa griega tiene una gran influencia política en la vida de la nación griega. Así que vemos nosotros que sí, que todo esto ocurre. La Iglesia llega a tener un poder que era incontestable, pero eventualmente llegan movimientos que traen cambios profundos. La Reforma Protestante, el Renacimiento, son los momentos en los cuales básicamente traen el ocaso del gran poder totalitario que tenía la Iglesia de Roma a lo largo y lo ancho de casi toda Europa. Y entonces es ahí que vemos nosotros una iglesia que todavía mantiene una influencia política en muchas partes del mundo, pero que no tiene el poder que tuvo durante la Edad Media. Así que es bien interesante todo esto porque sí, el poder de la iglesia se deteriora, pero usted va a lugares en Latinoamérica, países latinoamericanos o aún en España, donde la Iglesia Católica Apostólica Romana todavía mantiene una fuerza política importantísima. Por ejemplo, en España, parte de los impuestos de los ciudadanos va para pagar los sueldos de los sacerdotes católicos romanos y también para cubrir los costos operacionales de todas las iglesias católicas en el país. Así que vemos que eso es parte de esa dominación o de esa influencia política que hasta el día de hoy la Iglesia de Roma mantiene en muchos lugares. Así que usted ha escuchado todo esto, esa pregunta, bueno, ¿y cómo este concepto de separación de iglesia y Estado viene? Bueno, la separación de iglesia y Estado es un concepto nuevo, es un concepto que no tiene ni siquiera 300 años. Los primeros que establecen este concepto de separación de iglesia y Estado son los estadounidenses. Cuando se hace la Constitución de los Estados Unidos, quienes formaron ese documento tomaron la decisión desde su comienzo de que la iglesia debería estar separada del Estado a fin de que personas quienes tuvieran posiciones teológicas diferentes a otras personas no sufriesen la persecución que habían sufrido. Eso garantizaba entonces la libertad de expresión religiosa a lo largo y lo ancho de toda la nación americana. Y es ahí que tenemos nosotros un concepto que se ha tratado de establecer en muchos lugares. Hay muchos países que ya tienen en su constitución esa separación de iglesia y Estado, pero hay otros, como por ejemplo en el caso de la Iglesia de Inglaterra, la cual sigue siendo subyugada por el Estado. Y el jefe, o en este caso la jefa de la Iglesia de Inglaterra o la Iglesia anglicana, lo es la reina de Inglaterra. Así que vemos nosotros que hasta el día de hoy hay muchos países todavía mantienen esa relación de conectividad entre Iglesia y Estado. Ahora bien, surge otra pregunta y es
¿La iglesia debe tener algún tipo de conexión política o debe de hablar políticamente? Bueno, eso es algo que yo se lo dejaría a usted, para que usted lo piense, para que usted lo discuta. Yo personalmente creo que la iglesia debe tener una voz profética en asuntos políticos. Eso significa de que la iglesia no debe de abanderarse con partidos políticos, la iglesia no debe apoyar candidaturas, la iglesia no debe de apoyar posiciones ideológicas, sino que debemos de permanecer como un ente neutral, a fin de que cuando la gente que favorecemos y están en el poder y hacen algo malo, podamos nosotros señalar ese pecado, o las personas quienes quizás no estemos de acuerdo también podamos de igual forma señalarlo. Pero una vez la iglesia toma la actitud de abanderarse de un lado o del otro, en ese momento pierde su voz profética. Si lo vemos dentro de la realidad de Estados Unidos en el siglo XXI, yo podría decirle que la iglesia ha perdido su voz profética en los Estados Unidos. Tenemos una iglesia de izquierda, la cual abrazó el presidente Obama y sus políticas liberales, y tenemos una iglesia de la derecha, la cual ha abrazado al presidente Donald Trump y sus posiciones conservadoras o ideológicamente que son, digamos, en muchas instancias incompatibles con lo que debería ser la vida de un cristiano. Así que vemos nosotros esa pérdida de voz profética en los Estados Unidos, una iglesia estadounidense en medio de una crisis. Así que esa es la realidad de la relación iglesia-estado que existe hoy en un lugar como los Estados Unidos. Mientras tanto, aquí en Europa vemos en un lugar como Alemania una iglesia que es menos influyente en los asuntos de Estado. Vemos una sociedad mucho más postmoderna, una sociedad que está más desconectada y que cuando ven un lugar como el que se encuentra a mis espaldas, lo ven como un lugar sí histórico. Pero más allá de eso, no tienen ellos una conexión y la iglesia alemana no tiene ninguna influencia política en los asuntos de Estado. Y eso de la misma forma lo pudiéramos ver a lo largo y lo ancho de todo el norte de Europa. Así que bueno, los dejo con todos estos pensamientos y confío en el Señor que usted a lo largo de esta semana puede investigar más online y puede investigar más mediante lecturas acerca de esto que es de mucha importancia en la vida de la iglesia. Porque créame que la relación de la iglesia y del Estado en alguna forma nos afecta, nos continuará afectando en el futuro y tenemos que ser vigilantes a fin de poder proteger nosotros nuestra herencia cristiana, nuestra voz profética y tener una actitud de neutralidad ante las grandes influencias que personas con intereses personales quieren ejercer a favor de ellos mismos para beneficiarse, ya sea iglesia o sea Estado. Que el Señor les continúe bendiciendo y bueno, nos veremos por ahí.